Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a revisar los temas de estadística. Mi nombre es Vladimir Flores Benítez, soy especialista en gestión en salud y en esta oportunidad voy a presentarle el tema de estadística dividido en 5 partes y posteriormente vamos a ver la parte de bioética. En este primer segmento de estadística, en esta primera grabación, vamos a revisar los temas de definición de estadística, voy a explicarles cuáles son las variables, qué son variables, las escalas de medición, los errores en las mediciones y elaboración de datos. Ahora, empecemos. Primero, definición de estadística. Estadística es un conjunto de métodos y procedimientos para recolectar, elaborar y analizar e interpretar datos numéricos, para tomar decisiones y predecir fenómenos que puedan expresarse numéricamente. Ahora, la estadística tiene dos ramas. Tiene tanto una rama de estadística descriptiva y otra que se denomina la inferencia estadística. La parte de la estadística descriptiva lo que busca es describir cada una de las características de una población. Si es ámbito solamente, como su propio nombre lo dice, descriptivo, nada más. En cambio, la inferencia estadística permite elaborar conclusiones probabilísticas acerca de una población. O sea, podemos inferir a través de un análisis de una muestra, podemos inferir qué cosa tiene esa población. Entonces, para eso sirve la inferencia estadística. Entonces tenemos esas dos ramas de la estadística. Aquí tenemos un ejemplo de la estadística descriptiva. Imaginémonos que tenemos este conjunto de niños que está acá a la derecha de la pantalla, el cual queremos describir ciertas características. Queremos describir su edad, sexo, peso, si consumen frutas o consumen gaseosas. En este caso, nosotros lo clasificamos en edad menor de 10 años, mayor de 10 años, sexo masculino femenino, peso menor de 30 kilos, mayor de 30 kilos, consumo de frutas si no, o consumo de gaseosas si no. Entonces nosotros, de acuerdo a estas categorías en el cual vamos a clasificar a todos estos niños, vamos a describir. Solamente la función de esta estadística es describir, nada más. En cambio, la inferencia estadística lo que busca es obtener conclusiones o inferir con respecto a una muestra. Aquí tenemos un ejemplo. Se desea conocer la proporción de los trabajadores administrativos que son obesos en la universidad, en una universidad, en el cual se tiene 1200 trabajadores. Hay 1200 trabajadores y queremos saber el porcentaje de ellos, cuántos son obesos. Ahora, por motivos de tiempo, por recursos, no vamos a estudiar a los 1200 trabajadores administrativos. Por lo tanto, vamos a realizar un muestreo para obtener ese valor. Entonces, tenemos una población de 1200. Aplicamos una fórmula de muestreo y obtenemos la muestra. Esa fórmula de muestreo vamos a ver más adelante. Y esta muestra nos va a permitir que, al medir esta muestra, nos va a permitir al investigador inferir cuál es la proporción de obesos. Imaginémonos que en estos 100 individuos encontramos que la obesidad es el 30%. Por lo tanto, podemos inferir que la obesidad en esta población de trabajadores administrativos es del 30%, ¿no? Para eso sirve la inferencia estadística, que vamos a ver en las siguientes grabaciones. Ahora, el primer concepto importante de estadística es sobre variables. Vamos a revisar qué es variables. Entonces, variable es una característica o propiedad que varía de un individuo a otro, o de una determinación o observación a otra. Es una característica que varía. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de estudiantes, los cuales tienen características diferentes. Por ejemplo, cada uno puede tener un grupo sanguíneo, entonces eso sería una variable. O nivel de concentración, algunos pueden estar más concentrados, otros menos concentrados, también sería una variable. O número de respuestas correctas que den un examen, también es una variable. O si ingresarán o no a la universidad. De repente esto es un grupo de alumnos que son postulantes, también. Si no, o la edad, también sería una variable. Es una característica que varía de individuo a otro. Ahora, las variables pueden dividirse de distintos tipos. Uno es según la función o relación causa-efecto. Según estas, puede clasificarse en variable independiente, dependiente e interviniente. Y también, según su naturaleza,
puede clasificarse en cualitativa o cuantitativa. Ahora, la cualitativa puede ser nominal o ordinal y la cuantitativa puede ser discreta o continua. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos detenidamente. En primer lugar, según la función o relación causa-efecto. Aquí, según vemos este pequeño esquemita, la variable independiente es el que asume el rol de causa. Es el que introduce o manipula el investigador. En cambio, la variable dependiente asume el rol de efecto, o sea, es aquel que se observa y se miden los cambios producidos. Mientras que la variable interviniente es la que puede mediar la relación entre la variable independiente y dependiente y que puede influir en los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujito en el cual hay una bolita, el cual la suelto y va a hacer chocar las otras bolitas, ¿no? Es como un péndulo. Lo golpeo y las otras van a ir se van a moverse. ¿Por qué? Porque esta bolita de acá que le estoy soltando va a influir sobre ellos. Esta bolita que estoy soltando a la izquierda sería mi variable independiente y las otras bolitas que se van a mover producto por este movimiento por la bolita de acá que he suelto van a ser mis variables dependientes, ¿no? Por hacerlo de manera gráfica. Ahora vamos a ver un ejemplo para entender esto. Tenemos este ejemplo. Los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, ahora primero tenemos que determinar cuáles son las variables. Aquí tenemos dos variables. Una de ellas es hábitos de estudio y la otra es rendimiento académico. Hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico. Entonces tenemos hábitos de estudio y rendimiento académico. Aquí dice que el rendimiento académico depende de los hábitos de estudio. O sea, podríamos decir, a mejor hábito de estudio, mayor rendimiento académico. Podría ser una hipótesis. Significa que el rendimiento académico depende ¿de qué? De hábitos de estudio. Entonces, hábito de estudio sería la variable independiente, la que ocasiona que el rendimiento académico sea mejor o peor, por así decirlo. Pero hay factores que van a hacer de que este rendimiento académico varíe, a pesar de que hay un buen hábito de estudio. Esos son las variables intervinientes, como por ejemplo el nivel nutricional. Aquel individuo que esté desnutrido no va a tener un mejor rendimiento, a pesar de que tenga un hábito de estudio, siempre estudia, no va a ser de manera óptima, ¿no? No va a rendir como debería rendir a una persona que tiene un nivel nutricional bueno. Otro también es el nivel de concentración también, ¿no? Un individuo puede estar estudiando siempre, pero imagínense de que estudie en un ambiente donde haya mucha bulla y no se puede concentrar. Entonces el rendimiento académico, a pesar de que tengo hábitos de estudio, 4 horas de estudio diario, no va a rendir igualmente que otra persona que estudie 4 horas con un nivel de concentración más óptimo. Entonces estas son las variables intervinientes. Ahora, la otra clasificación según su naturaleza. Les dije que puede ser variable cualitativa, la cual expresa una cualidad, característica o atributo cuyo dominio de variación se puede clasificar u ordenar. No asumen valores numéricos. Las nominales, puedo tener cualitativas, puedo tener dos tipos, las nominales y las ordinales. Las variables cualitativas, nominales y ordinales. En las nominales sí solo se pueden clasificar, en cambio las cualitativas ordinales se pueden clasificar y además ordenar. O sea, las ordinales permiten, aparte de la clasificación, un orden, una idea de orden. Veamos ejemplos. Nominales. Podemos tener el sexo, estado civil, grupo sanguíneo, lugar de residencia, método anticonceptivo, ¿no? Son variables cualitativas. Por ejemplo, el variable sexo tienen dos categorías, masculino y femenino, pero no puedo decir que un género sea mejor que el otro, o masculino es mejor que femenino, o femenino sea mayor que masculino. No se puede decir eso. O de repente grupo sanguíneo, no puedo dar un orden. Grupo sanguíneo A es mejor que el B, o que el B es mejor que el C, o uno es mayor más que el otro. No puedo decir eso. Entonces aquí solamente clasifico. Mientras que las ordinales sí se puede clasificar y además se pueden ordenar. Por ejemplo, el riesgo obstétrico bajo, intermedio o alto. Entonces te da un grado de orden. Otro es el grado de estudios. Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Te da un grado. O jerarquía militar. Entonces
Estas variables permiten un orden. Las otras variables son las variables cuantitativas, que son variables que asumen o se expresan numéricamente y cuyo dominio de variación, además de ser susceptible de clasificación y ordenación, se pueden cuantificar. Son variables que se pueden cuantificar, o sea, se pueden escribir en números. Por ejemplo, tenemos una variable discreta que no admite valores intermedios, y también tenemos una variable cuantitativa continua que admite valores intermedios. Ahora, ¿a qué me refiero? Variable cuantitativa discreta admite solamente números a secas, o sea, números exactos. En cambio, la continua sí permite números, por así decirlo, con decimales. Por ejemplo, discreta puede ser un número 14, 15, 5, 6. En cambio, cuantitativa continua puede ser 4.5, 4.55, 4.33, ¿no? Por ejemplo, para dar unos ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, el número de eventos adversos. 3 eventos adversos, 5 eventos adversos, 12 eventos adversos. Esos son números a secas, entonces sería una variable discreta, cuantitativa discreta. Otra, el peso de 50 pacientes. Puede ser 34 kilos, 33.4, 23.54, 34.2. Entonces aquí admite valores intermedios entre una unidad y la otra. Entonces aquí sería una variable cuantitativa continua. La siguiente, número de camas para hospitalización. 15 camas, 20 camas, 32 camas, 35 camas. Aquí admite solamente números exactos. No puedo decir que hay 15.1 cama, ¿no? No puedo decir, no hay 15.1 cama o 23.2 camas, no hay. O son números exactos, entonces sería una variable cuantitativa discreta. Ahora, perímetro cefálico de 100 nacidos. De 100 recién nacidos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos números que han calculado. 34.3, 35.1, 36, 32.1. Eso también admite valores intermedios, entonces sería una variable cuantitativa continua. Entonces estamos viendo la diferencia entre variable cuantitativa discreta y continua. Ahora, un concepto son los tipos de variables, la clasificación de variables, pero hay otro concepto que son las escalas de medición, que es otro concepto diferente. No hay que confundir tipos de variables, que puede ser, por ejemplo, variable independiente, dependiente, interviniente, o de repente cualitativo con cuantitativo, con las escalas de medición, que es otro concepto. Las escalas de medición son 4 escalas de medición. Son la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. Hay que recordar esto. Este es otro concepto. Son escalas de medición. Ahora les voy a decir en qué consiste cada uno. La nominal. En la nominal, a cada unidad se determina la pertenencia a una categoría entre varias categorías excluyentes. No es posible establecer relación de orden entre las categorías. Los números cumplen propiedad de igualdad o diferencia. Un ejemplo de esto es sexo, por ejemplo, masculino y femenino. O sea, aquí son categorías excluyentes, pero no puedo decir que uno es más que el otro. No hay una relación de orden, como dice acá en la diapositiva. No es posible establecer relación de orden. O estado civil. Son categorías excluyentes, soltero, casado, viudo, divorciado. Pero no puedo decir que uno es más que el otro. No puedo ordenarlo yo. En cambio, la escala de medición ordinal se determina la pertenencia de las unidades a categorías excluyentes. Pero existe un grado de intensidad de la propiedad medida, por lo que las categorías guardan un orden. O sea que hay un orden. Los números cumplen una propiedad de menor, igual o mayor. Por ejemplo, tenemos el dolor leve, moderado o severo. Aquí nos indican qué tan la severidad de un dolor. Entonces aquí puedo dar un orden, una intensidad de ese dolor. O sea, el dolor, qué tan intenso es. O grado de instrucción, primaria, secundaria o superior. Aquí te dice ya la complejidad de conocimientos adquiridos. Entonces aquí ya te da un grado de intensidad. Entonces es una escala de medición ordinal, el cual es importante porque vamos a ver más adelante cuando veamos tipos de medidas de tendencia central. Depende de qué tipo de escala de medición vamos a utilizar, una mediana, una moda o un promedio, una medida aritmética. Entonces, dependiendo de la escala de medición, yo voy a utilizar un tipo de medida. Entonces, por eso es importante la escala de medición. Ya tenemos nominal, ordinal. Ahora el intervalo.
Las escalas de medición de intervalo y de razón a veces un poquito uno se complica o se confunde. Y hay una diferencia entre las dos, que les voy a decir. En primer lugar, la escala de medición de intervalo. Aquí sí ya se asignan números. Si se dan cuenta, anteriormente asignaba generalmente palabras, pero aquí se asignan números a cada elemento para indicar la intensidad de una característica, con una unidad de medida y origen arbitrarios. Aquí la unidad y medida de origen arbitrarios que se elige en base a conveniencias prácticas. O sea, aquí la característica de origen arbitraria es en base a conveniencias prácticas. O sea, se ha dado el origen de manera por convención. Entre dos valores consecutivos se puede determinar su distancia. Solamente se puede determinar a distancia. La única operación que se puede realizar es la resta. El ejemplo clásico es temperatura, grados Celsius. ¿Por qué? Porque el origen de grados Celsius es arbitrario. Como les dije, el origen de la magnitud es arbitrario. ¿Y por qué? Aquí les digo por qué. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos dos cuerpos. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos dos cuerpos, donde tenemos un cuerpo A y cuerpo B. El cuerpo A tiene una temperatura de 40 grados Celsius. En cambio, el cuerpo B tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Pero ahora recordemos que la temperatura que mide, la temperatura es una magnitud de movimiento molecular, si recordamos nuestros temas de química, ¿no? Cuando veíamos, o física. La temperatura mide qué tanto las moléculas se mueven dentro de un cuerpo. Entonces, decir que un cuerpo está a 0 grados centígrados no quiere decir que no hay movimiento molecular. Podríamos decir que no hay movimiento molecular cuando alcance el cero absoluto. Entonces, veámoslo con cero absoluto, que es en grados Kelvin. Aquí está el cero que habíamos colocado por convención, que habíamos puesto, el 0 grados centígrados. Pero si vemos que si medimos nuestra temperatura en grados Kelvin, que es el cero absoluto, es menos de 273 grados centígrados, aquí sí realmente encontramos el cero absoluto en el cual ya no hay movimiento molecular. Aquí nos damos cuenta que la temperatura del cuerpo A no es el doble del cuerpo B. Es apenas 1.068 veces más, o es casi igual. Entonces, con esto quiero decirles de que en este escala de medición de intervalo nosotros no podemos decir que una intensidad, una medición es el doble de la otra. A lo mucho podemos decir que es 20 grados más que el otro, por así decirlo, ¿no? Pero no puedo decir que uno es el doble del otro. Por eso acá, si se dan cuenta, acá dice, entre dos valores consecutivos se puede determinar su distancia. Solamente se puede realizar la resta, nada más. Entonces, una forma de darse cuenta que una escala de medición es intervalo es cuando el valor que te dan está en número, es numérico, como dice acá, y su origen es arbitrario y es por convención, como los grados centígrados, que es un cero arbitrario, que es con convención. Otro también son las puntuaciones de pruebas de psicología. Las pruebas de psicología también son valores que han sido validados, han validado los test psicológicos, pero el resultado numérico que te salga también es un número por convención. No es que uno tenga, cuando un resultado de, por ejemplo, un test de depresión le salga 4, no significa de que una persona tiene ese número, ¿no? O sea, es un valor dado por convención. Entonces, aquí el cero que corresponde es arbitrario. Mientras que la escala de medición de razón por razón se asignan números a los elementos para indicar intensidad de una característica con unidades de medida arbitraria, pero de origen fijo. Aquí ya no es por convención, sino el origen es fijo, como aquí está en rojito, manteniendo la igualdad de las proporciones. Por consiguiente, se pueden realizar todas las operaciones aritméticas. Puedes multiplicar, puedes decir esto es el doble del otro. Un ejemplo es el peso. El peso. Si es que no hay un cuerpo dentro de una balanza, significa el peso es cero, ¿no? Y eso no es por convención, es porque no existe la masa. Otro, la hemoglobina.
Por ejemplo, yo quiero medir hemoglobina en una planta. Si encuentro 0 de hemoglobina significa que no hay hemoglobina. Entonces el 0 no es arbitrario, es porque realmente no está. O la frecuencia cardíaca. A un individuo le mido la frecuencia cardíaca y su frecuencia cardíaca es 80, entonces su frecuencia cardíaca es 80. En cambio, si mido la frecuencia cardíaca de una persona que ha fallecido, su frecuencia cardíaca va a ser 0. Y no es por convención, sino porque no existe esa magnitud. O el colesterol, o presión arterial. Todas esas medidas cuantitativas que hacemos de laboratorio generalmente son de escala de medición de razón. Y la de intervalo generalmente son las pruebas psicológicas. Esas pruebas psicológicas generalmente son en escala de medición de intervalo. Por ejemplo, talla también sería una escala de medición de razón. Ya. Ahora, estas son las 4. No hay que olvidarnos. Nominal, ordinal, intervalo y de razón. Porque hay ocasiones que vienen en preguntas en el cual te mezclan escalas de medición con tipos de variables. Y te preguntan cuál es la escala de medición. Pero a veces te ponen el tipo de variable que también podría ser la clave. Pero no hay que confundirnos. Lo que nos preguntan es la escala de medición. Entonces, las escalas nominal y ordinal generalmente se utilizan para variables cualitativas, generalmente, o categóricas. Las cualitativas también se le llaman categóricas, mientras que la nominal, ordinal, intervalo y la razón puedo utilizarlo en variables cuantitativas o numéricas. Aquí tenemos un ejemplo de una pregunta sobre el tema. La variable número de hijos, ¿qué es? Aquí te pregunta qué tipo de variable es esta. Entonces, el tipo de variable número de hijos es un número fijo. Por ejemplo, el número de hijos puedo decir que yo tengo individuo 1, el individuo A, el sujeto A, sujeto B y sujeto C. Él dijo, yo tengo 3 hijos, yo tengo 4 hijos, yo tengo 5 hijos. Son números fijos, son números a secas. Entonces sería una variable cuantitativa discreta. Entonces la clave sería una cuantitativa discreta. Según lo que hemos revisado. Es una pregunta que vino hace unos años. Otra pregunta. El Apgar, ¿qué tipo de escala es? Y ahora aquí ya no te están preguntando qué tipo de variable es, sino te están preguntando qué escala de medición es. O sea, si es tipo de escala, te están preguntando por escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Cualquiera de esas esta pregunta. Ahora hay que recordar que es el Apgar. Aquí tenemos un grafiquito donde nos indica en qué consiste el Apgar. El Apgar mide las siguientes características: actividad, pulso, irritabilidad refleja, color de la piel y respiración. Y de acuerdo a esto nos da un puntaje, el cual nos va a indicar severidad: depresión severa, depresión moderada y excelente condición. Y si se han dado cuenta, estas condiciones finales que nos dan una intensidad de depresión, ¿sí o no? Muy deprimido cuando es menos puntaje, o nada deprimido cuando es más puntaje, ¿sí o no? Entonces nos da una idea de intensidad. ¿Y cuál de esas escalas de medición nos dan idea de intensidad? Sería el ordinal. Entonces aquí la clave sería ordinal. Ahora ya vimos las variables, las escalas de medición. Ahora, nosotros cuando medimos, ya tenemos nuestra variable. Y decimos, nuestra variable es, por ejemplo, perímetro cefálico. Esa es la variable que yo voy a medir. Entonces cada uno tiene su centímetro, voy a medir. Pero hay ocasiones que uno puede equivocarse al medir. Uno puede recordar cuando estuvo estudiando medicina, las primeras mediciones que hizo para medir perímetro cefálico a un recién nacido. Generalmente la primera medición que uno hizo lo hizo mal. El profesor te corrigió diciendo, no, eso no se mide así, se mide a partir de acá y de acá. Eso ocurre, entonces hay errores en las mediciones. Imaginemos que este niño tiene su perímetro cefálico que es 33 centímetros. Pero el alumno A, por ejemplo, digamos el alumno A midió 31 centímetros y el alumno B midió 35 centímetros. Entonces aquí hay un error, no he medido bien. Entonces, ¿qué es error absoluto?
El error absoluto es la diferencia entre el valor asignado y el verdadero valor, mientras que el error relativo es la relación entre el error absoluto y el verdadero valor. Ahí veamos, por ejemplo, veamos con lo que midió el alumno B. El alumno B midió 35 centímetros. Entonces el perímetro cefálico sería, el error absoluto sería 35 menos 33, que fue el verdadero valor, que sería igual a 2. En cambio, el error relativo sería la relación entre el error absoluto, que fue 2, entre el verdadero valor, que fue 33. Ese es igual a 0.06 o 6%. Ese fue el error relativo. Pero también hay otros tipos de errores que ya parten ya producto del azar o por errores en el diseño de la investigación. El primer error es el error aleatorio y el otro es el error sistemático o sesgo. El error aleatorio, como su propio nombre lo dice, se debe al azar. Y hace que la muestra no sea representativa. Les dije que la estadística inferencial permite de que a través de una muestra nosotros podamos inferir alguna proporción de una población. Entonces, por razones del azar, a pesar que yo he hecho mi fórmula bien, he hecho mi muestreo, por ejemplo, aleatorio simple, lo he hecho de acuerdo como dice la metodología, a pesar de eso, la muestra no es representativa. O sea, imagínense que yo, en el ejemplo de los adultos obesos, yo encontré que el 40% son obesos, pero realmente el 10% son obesos, ¿no? A pesar que yo he aplicado la metodología correctamente. Entonces, el azar hace que la muestra no sea representativa, por motivos del azar. Esto no afecta a la validez interna de un estudio, pero reduce la generalización de las conclusiones. O sea, el estudio está bien diseñado, o sea, lo que yo encuentre va a funcionar para mi muestra, pero no lo voy a poder extrapolar a una población. O sea, no altera mi validez interna. Esa es validez interna. Pero cuando no puedo extrapolar a la población que yo quiero inferir mis resultados, eso corresponde a la validez externa. O sea, no puedo, no afecta a la validez interna, pero sí afecta a la validez externa. Y se puede minimizar aumentando el tamaño de la muestra. O sea, esto se puede minimizar aumentando mi muestra. Por eso algunos de repente en sus cursos de metodología les decían, sus profesores les decían, ¿no? Traten de realizar la mayor muestra posible, ¿no? Uno encontraba su número de muestreo, encontraba 60 su muestra, te decían trata de buscar 90, ¿no? O sea, más de lo que... El número mínimo es 60, pero puedes tener más, puedes buscar a más, ¿no? Así se evita el error aleatorio. Bueno, se trata de reducir el error, pero evitar es muchas veces imposible, pero se trata de minimizar. En cambio, el error sistemático es un fallo en el diseño y la ejecución de estudio. Aquí ya no es culpa del azar, sino aquí es por error en el diseño. Uno diseñó mal el estudio. Los resultados de la muestra son diferentes a la población que procede. O sea, aquí por error del diseño, aquí ya no tanto por cosas del azar, sino porque diseñé mal, separé mis grupos mal, por ejemplo. Entonces los resultados no puedo extrapolar mis resultados y las conclusiones son incorrectas. Y no se pueden minimizar aumentando el tamaño de la muestra, sino realizando bien mi metodología. O sea, no se puede minimizar aumentando el tamaño de la muestra. Ahora, el error sistemático puede tener tres tipos: error de selección, sesgo de selección, sesgo de información y factor de confusión. El sesgo de selección es una forma errónea en la cual fueron seleccionados los sujetos de estudio. Se introducen durante la selección o seguimiento de la población en estudio. En cambio, el sesgo de información se introducen durante la medición de eventos de interés. La medición se realiza de manera distinta entre los grupos que se comparan. Estos dos primeros sesgos, sesgo de selección y sesgo de información, vamos a revisar ahorita a continuación. Y el otro es el factor de confusión, en el cual el efecto del factor de estudio está mezclado con los efectos de otros factores distintos, extraños al de interés. Todo factor de confusión debe cumplir las tres siguientes condiciones. 1. Ser factor de riesgo para la enfermedad, estar asociado con la exposición y no ser un paso intermedio entre la exposición y la enfermedad.
Ahora revisemos el sesgo de selección. Sesgo de selección, hay un tipo de sesgo de selección llamado sesgo de prevalencia o incidencia, también conocido como sesgo de Neyman, el cual se produce cuando se estudia una determinada patología que produce muertes precoces, y en el momento de inicio del estudio, estos individuos muertos ya no pueden incluirse en el grupo de casos. O sea, en un estudio en el cual yo quiero estudiar cierta característica o cierta patología, debido a que fallecieron antes, no los pude incluir en mi estudio, ¿no? En eso consiste la falacia Neyman. Por ejemplo, imaginémonos que en un país, en una región A, tenemos una región A y una región B. En esta región A hubo, imaginémonos una fuga radiactiva. Hubo una planta nuclear y explotó, y hubo una fuga radiactiva, la cual irradió a las mujeres en esta zona, en esta región. En el país B no ocurrió nada, estuvo normal. Producto de estas radiaciones nacieron en este país con malformación congénita, nacieron ¿cuántas? Imaginémonos 4 recién nacidos con malformaciones congénitas. Mientras que en el país B, en la región B, solamente nació una con malformación congénita. Entonces podríamos decir, imaginémonos que la región A y región B tengan el mismo número de población. Mismo número de población y mismo número de tasa de fecundidad también. Tasa de fecundidad igualita. Imaginémonos que son países igualitos, en el cual en la región A nacieron 4 con malformaciones congénitas, y en la región B solamente 1. Esto imaginémonos que estamos en el año 2000. Ahora, estos niños con malformación congénita, debido a su malformación, muy probablemente fallezcan. Entonces, estos niños fallecieron. E imaginémonos que el investigador está ahorita en el año 2000, en el año 2015, imaginemos año 2015, en el cual en el año 2015 este niñito con malformación congénita seguía vivo, y aquí también seguía vivo. Eso significa que en el año 2015 podríamos decir que la malformación congénita en las dos regiones es la misma, entonces no hubo problema con la radiación. Yo podría concluir en esto, que en la región A y región B hay igual malformación congénita a pesar que hubo radiación. Pero aquí estaríamos en un error, porque realmente si hubiera hecho yo mi estudio en el año 2000, me hubiera dado cuenta de que hubo 4 malformaciones congénitas en la región A, mientras que en la región B solamente hubo una malformación congénita. Y durante el proceso, con el paso de los años, fallecieron 3. Entonces, si se han dado cuenta, debido a una muerte precoz, no lo pude incluir en mi estudio y puedo yo concluir de manera errada. Entonces, este es un ejemplo de esta prevalencia este sesgo de prevalencia o incidencia de Neyman. Generalmente ocurren en los estudios de caso y control. Generalmente aparece esta falacia o este sesgo de prevalencia. Ahora, la siguiente es otro tipo de sesgo, el sesgo de la tasa de ingresos o falacia de Bergson. Esto fue descrito por Bergson en 1946, cuando realizó un estudio de casos y controles, en el cual concluyó que la tuberculosis protege frente al cáncer. Entonces encontró esa conclusión y dijo, extraño, ¿no? Entonces, la tuberculosis protege frente al cáncer. ¿En qué consiste esta falacia? Consiste en que, o este sesgo, ¿en qué consiste este sesgo? Consiste en que se elige una muestra hospitalaria y el factor de riesgo estudiado se asocia a una mayor probabilidad de hospitalización. Elegir como control pacientes con alguna enfermedad que también se asocia al factor de exposición estudiado. Del ejemplo, la dificultad en interpretar este hallazgo derivaba de la baja frecuencia de tuberculosis entre los hospitalizados por cáncer, lo que no significa que entre estos enfermos la frecuencia de la enfermedad fuera menor. ¿Qué es lo que pasó con Bergson? Lo que pasó es esto. Vamos a hacerlo gráficamente. Él realizó un estudio para ver factores de riesgo de tuberculosis,
pero lo realizó en una población en el cual, o en un lugar donde había cáncer. O sea, imaginémonos que tenemos en el servicio de oncología. Imaginemos que está en el servicio de oncología. Y comparó sobre el servicio de medicina interna. Imaginemos, medicina interna. En medicina interna es probable que encuentre más casos de cáncer, digo, de tuberculosis, ¿sí o no? Imaginemos que en el servicio de medicina interna haya 3 casos de tuberculosis. En cambio, es poco probable que en oncología encuentre casos de tuberculosis, porque generalmente están hospitalizados por el cáncer, no por tuberculosis. Es poco probable que haya 2 patologías a la vez. Entonces aquí imaginémonos que ya es solamente un caso de TBC. Entonces, al comparar 2 grupos que no debo comparar, puedo tener conclusiones erradas. Puedo decir, no, entonces los que tienen cáncer tienen mayor probabilidad de tener tuberculosis. En cambio, los que no tienen cáncer de pulmón los que no tienen cáncer de pulmón tienen mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón. Entonces yo puedo tener un sesgo, puedo tener una conclusión errada. Puedo decir que el cáncer de pulmón protege versus el cáncer. O sea, es protegido frente al cáncer. O al revés, ¿no? Que aquellos que tienen tuberculosis no tienen cáncer, ¿no? O en viceversa, ¿no? Entonces, uno debe, al comparar grupos, debe tener cuidado. Esto apareció en la falacia de sesgo, en el sesgo de tasa de ingreso, falacia de verso. Más o menos algo así fue lo que ocurrió. Y otro también conocido es el sesgo de no respuesta o efecto de voluntario, en el cual el grado del interés o motivación que pueda tener un individuo que participa voluntariamente en una investigación puede diferir sensiblemente en relación con otros sujetos. Individuos se automarginan para no ser sancionados socialmente en un cuestionario que indaga el hábito de tabáquico en el contexto de una exploración acerca de la enfermedad pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces el individuo por evitar ser, como aquí dice el ejemplo, sancionado socialmente, a veces oculta, ¿no?, ciertas características. Entonces no puede alterar la respuesta. Entonces el investigador también puede fallar en sus conclusiones porque no le dieron bien los datos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos sesgos. Ahora, el otro tipo, el sesgo de información o medición. Puede haber varios tipos también. Uno de ellos es el sesgo del observador, que es la capacidad de observación de un suceso. La capacidad de observación de un suceso es variable de un individuo a otro. O sea, la capacidad, cómo medamos un suceso o medir una característica varía de un individuo a otro. Adicionalmente, el observador tiene una percepción subjetiva y a veces prejuiciosa debido a su interés. O sea, si es que varios observadores quieren medir una cualidad o una variable, muchas veces cada investigador o cada individuo lo va a medir de distinta manera. Entonces, idealmente es que solamente un observador o solamente un individuo realice la medición, ¿no? Y si es que lo van a realizar varias personas, como por ejemplo una encuesta, nosotros tendríamos que capacitar o decir cuáles son los criterios para clasificar a un individuo que a otro, ¿no? Entonces, para evitar este sesgo del observador. El otro es el sesgo de capacidad diagnóstica. Es la falta de capacidad de un instrumento para detectar lo que debe medir. Y ocurre generalmente cuando se utilizan métodos diagnósticos distintos al gol estándar. O sea, cuando aplicamos un método distinto al gol estándar, entonces nosotros podremos perder casos. Entonces podría ocurrir este sesgo de capacidad diagnóstica. Otro es el sesgo de rendimiento del instrumento. Si no se ha evaluado el rendimiento diagnóstico del instrumento, es posible que la sensibilidad de los instrumentos empleados en tales mediciones carezca de sensibilidad necesaria para poder detectar la presencia de la variable en estudio. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces hay a veces algunos instrumentos de medición los cuales no han sido validados. Entonces puede que no mida lo que yo realmente quiero medir. Entonces aquí puede ocurrir el sesgo de rendimiento del instrumento. Otro, el sesgo de la unidad de información o sesgo de memoria, que es propio de los estudios retrospectivos, en el cual si se pregunta al paciente por el antecedente de exposición, existe la posibilidad de que se lo haya olvidado. Y el otro es el sesgo de adaptación, que ocurre generalmente en estudios observacionales, en el cual
El evaluado emite una respuesta interesada a fin de obtener una ganancia secundaria. Hay ocasiones que ocurre eso. Aquí tenemos un ejemplo de una pregunta que vino en un examen. Por ejemplo, bueno, vamos a ver algunas preguntas. De repente, para tener más preguntas, vamos a revisar aquí una pregunta que vino en un ENAM. Que también hay algunas preguntas del ENAM que vienen en el residentado. Por eso también hay que ver todos los bancos de preguntas. Se desea determinar el peso de un grupo de escolares. 5 personas con 5 balanzas procedieron a realizar el pesaje previa calibración antes de cada pesaje. El sesgo que se puede producir es... En esta pregunta te dicen, ¿no? Entonces dice que hay 5 balanzas. Hay 5 balanzas. Imaginemos que tenemos 5 balanzas. 3, 4, 5. Y justo son esas balancitas que tienen un fierrito, el cual se mueve, ¿no? Ese tipo de balanzas. Que tiene acá un metal el cual se mueve. Entonces, pero tenemos 5 personas que van a utilizar estas balanzas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la balanza? Es medir el peso, medir la masa. El peso de un individuo, ¿no? Lo que busca es medir el peso. Pero estas balanzas, uno puede decir, bueno, el peso puede salir errado porque las balanzas no están calibradas. Pero aquí te dicen que las balanzas están calibradas, o sea, las balanzas funcionan bien. Entonces, ¿qué otro error puede ocurrir? Otro error que puede ocurrir es que la persona que ha medido lo mida mal. Puede que el individuo 1 no sepa medir, primera vez que utiliza, nunca ha utilizado esta balanza y nadie le enseñó cómo se debe utilizar. En cambio, el individuo 2 sí sabe utilizarlo y él sabe emplear esta balanza. Entonces, aquí el sesgo que puede ocurrir depende de este individuo, ¿no? Entonces, puede ocurrir el sesgo del observador en este caso. Entonces, aquí la respuesta es el sesgo del observador. Ya, acabamos con la parte de sesgo. Ahora vamos a revisar obtención y revisión de datos. ¿Y qué es un dato? Un dato es un valor de una variable. Por consiguiente sería categórico o numérico, ¿no? Les dije, una variable puede ser categórico, cualitativa o cuantitativa o numérica. Por ejemplo, el estado civil, el posible valor puede ser casado, puede ser soltero, puede ser divorciado. Otro, la variable peso de un valor de un paciente. Un posible valor será 80 kilogramos. Entonces los datos pueden ser primarios o secundarios. Primarios son cuando generalmente son utilizados en estudios prospectivos, cuando son obtenidos por el propio investigador. O sea, el propio investigador es el que obtiene ese dato. En cambio, los secundarios son utilizados generalmente en estudios retrospectivos. Son los que ya fueron obtenidos y que se encuentran registrados en alguna fuente. Son aquellos datos que ya alguien ya los ha recopilado, y lo único que va a hacer el investigador es coger esa información que otra persona ya lo llenó para hacer su estudio, como por ejemplo en las historias clínicas. El investigador, cuando va a revisar historia clínica él no lo ha llenado, ya otra persona lo ha llenado. Otro, archivos de datos institucionales, base de datos de encuestas o base de datos del INE también son fuente de datos secundaria. Otro concepto que tenemos que tener presente es validez y fiabilidad del instrumento. 1. Validez. Un instrumento es válido cuando mide lo que realmente se propone medir, o sea, mide lo que realmente quiere medir. Es el grado de ausencia del error sistemático. También se conoce como el nombre de exactitud. Y el otro tipo es el otro concepto que queremos ver es fiabilidad del instrumento, que es el grado de similitud que presentarían los resultados si es que se repite el estudio en condiciones similares, o sea, qué tan reproducible es. Y es el grado de ausencia del error aleatorio. Entonces, aquí tenemos validez y fiabilidad. Por ejemplo, gráficamente, validez, imaginémonos que este es un tiro al blanco. El centro es el objetivo, lo que yo quiero medir. Entonces, será más válido aquel que llegue al centro, ¿no? Al blanco. En cambio, fiabilidad se refiere más a la reproducibilidad. O sea, si es que yo mido de nuevo esa magnitud con el mismo instrumento, me va a dar siempre el mismo resultado.
Es como tener una regla. Si yo mido un cuerpo con una regla varias veces, siempre me tiene que arrojar el mismo resultado. Ahora imaginémonos que sea una regla que sea flexible, la cual se estira, se achica, entonces se estire o se acorte, ¿no? Entonces no sería un buen instrumento de medición. Entonces un día puedo medir 10 centímetros, al día siguiente 9 centímetros, al otro día 11 centímetros, entonces sería un instrumento no fiable. Entonces gráficamente, cuando varias mediciones se encuentran cercanas, ¿no? Aquí tenemos tres bolitas, individuo A, el individuo B y el individuo C y el D han medido casi de manera similar. En cambio, cuando hay menos fiabilidad es cuando cada individuo ha encontrado la medida de manera muy distinta. Aquí el A, aquí está el B, aquí el C y el D. Cuando están muy separadas decimos de que tiene baja fiabilidad. Entonces, el primer gráfico nos indicaría de que, por ejemplo, el centro es mi objetivo, lo que realmente debe medir. Eso significa que tiene baja validez. Pero los resultados han sido similares, entonces debe tener una fiabilidad. Es fiable, pero no es válido. O sea, mide, todos encuentran el mismo resultado, pero no mide lo que debe medir. El siguiente gráfico tiene baja fiabilidad, cada uno disperso, y baja validez, porque nadie se acerca al centro. El siguiente gráfico, aquí tenemos que es no fiable y no válido, ¿eh? Tampoco no. En cambio, en el último gráfico es tanto fiable y válido. Válido porque mide lo que debe medir. Y fiable, ¿por qué? Porque los resultados son muy cercanos entre medidos de un individuo a otro. Entonces, eso es la interpretación de estos gráficos, que hay ocasiones que vienen en algunos exámenes. Ahora, cuando tenemos los datos, una vez que se han captado y recopilado los datos de cada uno de los elementos del grupo de estudio de estos datos, son revisados, clasificados, presentados y resumidos para que permita su análisis e interpretación. Puedo presentarlo a través de tablas o gráficos. Cuando es por tablas, consiste en una representación resumida de la información usando tablas, ¿no? Las partes de una tabla son título, matriz, matriz y el cuerpo donde están los resultados y la fuente, ¿no? Colocar notas aclaratorias. Ahora, dependiendo de qué tipo de variable tenga, yo voy a representarlo gráficamente. Por ejemplo, si yo tengo una variable cualitativa, entonces yo puedo utilizar un diagrama de barras o de rectángulos o un diagrama sectorial circular o de pastel. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando tenemos una variable de 2 o máximo 3 categorías, es preferible usar un diagrama sectorial. Pero si tenemos una variable de 10 categorías, por ejemplo, no sería bueno utilizar un diagrama sectorial, porque se vería feo, ¿no? Uno de repente grafica un diagrama circular así con varias categorías, no se ve bien a la vista. La idea de una gráfica es con solo verlo nos dé una visión rápida de la información o de los datos que nos están presentando. Cuando son de 4 o 5 categorías o más, se prefiere utilizar el diagrama de barras. Este diagrama de barras. En cambio, el diagrama sectorial generalmente cuando es 2 o 3 categorías. Por ejemplo, aquí, sexo. La variable sexo tiene 2 categorías, masculino y femenino, entonces utilizamos diagrama sectorial. Por ejemplo, aquí estamos viendo un diagrama de barras por meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Cuántas categorías hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 categorías de la variable mes. La variable mes tiene estas categorías. Entonces hacemos un diagrama de barras. Ahora, también otro tipo de variable, cuando también tenemos pictogramas, también se utiliza para variables cualitativas. Ahora, ¿qué es un pictograma? Un pictograma usa dibujos como símbolos para representar números. Por ejemplo, aquí tenemos unas caritas. Una carita feliz significa un niño con comidas favoritas en clase. Entonces, ¿cuántas caritas felices hay, por ejemplo, de pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces significa que hay 8 niños que les gusta la pizza. Entonces, un dibujito nos indica para representar números.
Por ejemplo, aquí el árbol, el tamaño del árbol, nos indica cuántos árboles fueron plantados. Por ejemplo, en marzo el árbol es más grande, entonces nos indica que hubo más plantaciones de árboles en marzo. Ahora, cuando tenemos una variable cuantitativa, depende de qué tipo de variable cuantitativa sea. Si es una variable cuantitativa discreta, se utiliza un diagrama de barras, mientras que cuando tenemos una variable cuantitativa continua, se utiliza el histograma. Un histograma, un polígono de frecuencias. Eso no se olviden. Discreta, un diagrama de barras. Discreta, diagrama de barras. En cambio, cuando es continua, un histograma. Y también tenemos otro tipo de gráfica, que es para variables cuantitativas, que es el diagrama de tallos y hojas, que permite obtener simultáneamente la distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Esta representación de datos es semejante a la de un histograma, pero además de ser fácil de elaborar, presentan más información que estos. Imaginemos, aquí tenemos un diagrama de tallos y hojas. La que está en la izquierda es el tallo y en la derecha es la hoja. Y más o menos es como un histograma si lo vemos de costado, ¿no? Si lo vemos y volteamos nuestra cabeza de manera vertical, nos parece que fuera un histograma. Ahora, ¿qué indica este diagrama de tallos y hojas? Vamos a ver cómo se construye para entenderlo. Imaginémonos que tengo 20 personas que nos dicen sus edades. Y aquí abajito en este cuadro amarillo están sus edades, de 36 años hasta los 40 años, hasta los 41 años, ¿no? 36 años, 25 años, 37 años, y así sucesivamente hasta los 40 años. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener los tallos y colocarle sus hojas. Aquí las decenas van a ser los tallos y las unidades van a ser las hojas. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos la decena 3, tenemos la decena 2, tenemos la decena 4, no tenemos más. Luego, estos serían los tallos. Ahora las unidades. La primera es 6, 36, entonces le pongo el 6 acá. La siguiente es 25, entonces 5 sería acá. Luego 37 sería acá 7. Luego 24, aquí sería 4. 39, 20, 36, 45, entonces 45, 5 está acá. Después 31, después 31 de nuevo, después 39, después 24, después 29, 23, 41, 40, 33, 24, 34 y 40. Más o menos así se va construyendo. Luego voy a tener que ordenarlo de menor a mayor. Y va a quedar más o menos así. Ahorita las voy a presentar. Va quedando más o menos así. Vamos a borrar esto. Aquí es como los he colocado tal como están en el orden. Y luego lo ordenamos de menor a mayor. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? Los tallos serían a partir de acá. Y las hojas aquí están ordenaditas, ¿ven? Tallos, hojas y acá. Entonces en esto consiste mi diagrama de representación gráfica del diagrama de tallos y hojas. Aquí nos indica de que, por ejemplo, las edades de 30 años es el más común porque es más grande, se dan cuenta, ¿no? Es más grande. Entonces los individuos de 30 años son los que predominan en este grupo de personas. Gráficamente podemos ver eso. Aquí tenemos una pregunta que vino en un examen recientado. Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados y la variable de estudio es discontinua o discreta, la mejor forma de representar gráficamente los datos es a través de... ¿Cómo se hace? Cuando es una discontinua o discreta, dijimos que generalmente es un gráfico de barras. Gráfico de barras. Entonces la clave sería la A. El gráfico histograma se emplea para representar ¿qué cosa? Dijimos que histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas. Entonces aquí de frente te dicen, ¿no? Entonces aquí la clave sería la B, que es variable cuantitativa. Pero recuerden que es para variables cuantitativas continuas. Y bueno, así hemos culminado esta primera parte
de estadística. Gracias.